En el video pasado nos quedamos con esta multiplicación, x a la menos 2 por x a la 4 da x cuadrada. Luego x a la menos 2 por x a la 2 daba 1 porque era x a la 0. Al sumar este exponente que es 2 con menos 2 da 0 y x a la 0 es un 1. Y aquí menos por más daba este menos que está aquí y el 1 que está aquí con este 4 daba 4. Y x a la 2 por x a la menos 2 daba un 1 que al multiplicar ese 1 por este 4 va a dar 4, ¿ok? Y finalmente nos va a quedar el 4 tal cual, así, nada más, ¿ok? Luego, menos por más va a dar menos. En multiplicación primero se multiplica el signo. Signos iguales dan más, signos diferentes dan menos. Luego 5 por x a la menos 2 es 5 por 1, números con números. Es signos, luego números y al último variables. X a la menos 2 multiplica las x que tenga él, pero como él no tiene x, la x a la menos 2 va a pasar exactamente igual. Si no sabemos multiplicar, pues entonces lo que tenemos que hacer es estudiar multiplicaciones en álgebra. El libro de álgebra de Aurelio Baldor, o hay que ir a YouTube e investigar cómo se multiplica, ¿ok? Y hacer muchas multiplicaciones para aprender a multiplicar en álgebra, porque eso no pertenece a la materia de integral. Usted ya debe de saber multiplicar al llegar a cálculo integral. Y lo que sigue aquí es integrar término por término, como lo hicimos en el otro ejercicio. Integramos la x cuadrada sumándole 1 al exponente y dividiéndolo entre eso mismo. Es decir, quedaría x a la 3 sobre 3. Y luego después integrar el menos 4, que como es un número sin x, simplemente a los números para integrarlos se le agrega la variable, que en este caso la variable que se está integrando es x. ¿Quién me lo dice? Él. Si él fuera dw, entonces yo le agregaba aquí w. Si fuera du, entonces agrego u. Si fuera dy, entonces le agrego y y quedaría menos 4y. Y en el otro, pues hay que sumarle 1 al exponente y dividirlo entre eso mismo. Entonces quedaría x a la menos 1, porque menos 2 más 1 da menos 1, entre menos 1. Y ya en el otro paso nada más hay que simplificar este término que está aquí. Menos entre menos va a dar más. El 5 va a quedar arriba, pero la x se tiene que bajar para que el exponente se haga positivo y va a quedar 5 sobre x. Y esto que está acá simplemente va a bajar exactamente igual, es decir, tal cual. Como la función original no sabemos cómo se llama, le podemos poner el nombre más usado en matemáticas, que es y, el nombre de las funciones más usados. Y entonces yo podría poner que esta función que acabo de encontrar, que era la primitiva o la original que se derivó para poder dar esto, pues se llama y. Sin embargo, no necesariamente se tiene que llamar y, se puede llamar w, z. De hecho, no se puede llamar y si llegáramos a integrar a y. Es decir, si aquí hubiera un dy y estuviéramos integrando la variable y, no podría llamarse y, se tiene que llamar w o z o de otro nombre. Sin embargo, si no estoy integrando a y, el nombre más usado es y, ¿ok? Y quedaría así. La x al bajarse, el exponente se vuelve de negativo a positivo. ¿Qué pasa si tengo algo como esto? Bueno, entonces yo tengo que hacer la división para que poder simplificar, para que me pueda quedar solo una x en cada término. Y entonces yo voy a dividir primero signos, luego números y luego variables. Más entre más va a dar más, que no se escribe al inicio. 4 entre 2 va a dar 2, entonces me va a quedar un 2 en el primer término. X a la 4 entre x a la 2, en la división los exponentes se restan. Entonces sería 4 menos 2, quedaría x a la 2 como resultado final. Quedaría como resultado final pues un 2. 4 menos 2, 2. Luego menos entre más va a dar este menos. Y 3 entre 2 no es divisible, entonces queda como 3 medios. Electro y sistemas tienen que escribir 3 medios. Y Gen puede escribir 1.5. Y x a la 2 entre x a la 2 restamos exponentes. 2 menos 2 va a dar x a la 0. Y x a la 0 es un 1. Por 3 medios da 3 medios. Después de hacer la división le tengo que poner paréntesis a esto porque todo tiene que multiplicar al de x que está acá. ¿Por qué esto no tenía paréntesis? Porque era un término, pero como ahora ya son dos términos, sí necesita paréntesis para indicar que los dos términos se multiplican por el de x, ¿de acuerdo? Ya lo que sigue aquí es integrar. El 2 pasa igual, a la x le sumo 1 y lo divido entre eso mismo, que sería 2x a la 3 entre 3.
Y el 3 medios, como es un número, simplemente se le agrega la variable que estoy integrando. Como estoy integrando a x, entonces quedaría 3 medios x. Y ya el más c y el nombre de la función, que yo sé que quedamos que le íbamos a estar llamando y a las funciones, ¿de acuerdo? Podemos poner y igual a esto, el resultado, o también podemos ponerle después de la integral el igual y todo este resultado, y de todas maneras se considera correcto. Cualquiera de las dos formas de escribir su respuesta final se considera correcta tanto en el examen como en su tarea, ya sea que la escriban así, integral igual a esto o y igual a esto. En esta integral tendríamos que x a la 4 menos 2 al cuadrado, o desarrollamos el binomio porque ocupamos que este paréntesis esté a potencia 1, o ponemos este paréntesis dos veces y nos aventamos la multiplicación, que sería x a la 4 por x a la 4, y después otra vez x a la 4 por menos 2, porque este término tiene que multiplicar a todos los términos que tiene este paréntesis, y después menos 2 por x a la 4 y menos 2 por menos 2. Si no sabemos multiplicar, hay que aprender a hacerlo. Ya que tengamos todos los términos, vamos a sumar los términos que son semejantes y después de eso vamos a integrar, ¿ok? Ya cuando ya logramos tener un solo paréntesis a potencia 1 y todos los términos de adentro ya están simplificados, entonces ya integramos término por término, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí quedaría, hasta ahí quedaría los videos para aprender a integrar una x con exponente o un número. Su tarea van a ser los pares, van a ser el 2, el 4, el 6. Aquí en el 6 hay que separar el 1 que está junto a la z a la menos 3, que haría pareja con el 3 que está abajo como un tercio, separarlo de z a la menos 3 en el primer paso y seguir poniendo integral y de z, ¿ok? Y después de separarlo, ya en el siguiente paso se integraría. Aquí la x ocupa estar arriba, entonces hay que subirla con el 2 y el exponente hay que volverlo negativo. Y ya no va a haber nadie en abajo, ya no va a ser fracción, porque los dos elementos van a estar arriba. Quedaría como 2x a la menos 10, por ejemplo, para integrarse. Igual pasaría aquí, x a la 4 tendría que subirse para poderse integrar y el exponente cambiaría de signo. Este de x es un error del autor, debe de estar arriba, ¿ok? Hay que corregir el error cuando hagan el ejercicio. Aquí 7 medios se va a separar de la x y la x va a subir con exponente negativo, pero el 2 no va a subir, va a permanecer abajo porque no tiene caso que le cambiemos el signo al exponente del 2. Aquí hay que integrar término por término. Primero integramos a él sumándole 1 al exponente y dividiéndolo entre eso mismo, y luego integramos a él haciendo lo mismo. Al 1 del r hay que sumarle 1 y dividirlo entre eso mismo. El 14 también es término por término, el 16 también. El 18, primero metan en la calculadora 5 menos 2 elevado a la menos 1. Para elevar a la menos 1 hay que usar una tecla que es una tecla de gorrito, que es para elevar, o X a la Y en algunas calculadoras, o un cuadrito con un cuadrito pequeño en la parte de arriba. ¿Ok? Ese es para elevar a potencia, para elevar a la menos 1. 5 menos 2 a la menos 1 en la calculadora, y le dan igual y les va a entregar el resultado, y luego Shift ABC para que se los acomode en fracción y va a quedar un solo número y ya nada más lo integran agregando la variable. Aquí hay que separar el 1/7 de la x. Los ejercicios que tienen E como este no se van a hacer. Aquí el decimal hay que convertirlo a fracción. Aquí hay que separar los números de las x antes de integrar. Cuando no se vea el número, ustedes lo tienen que intuir porque su tarea sí tiene que ir completo. Si él es 25, es obvio que él es 26, aunque no se alcance a ver por la escaneada que hizo el autor, ¿sale? Es obvio que él es 29 y es obvio que de 31 pues sigue el 32. Entonces ustedes en su tarea sí tienen que escribir aquí el 32, ¿de acuerdo? Aquí la integral es la integral de 1, es un número, se integra un número, hay que agregar la variable. En el 28 hay que elevar primero al cuadrado el 2 y la x, y después subir la x y el 2 al cuadrado, que es 4, que dejarlo abajo. Aquí hay que subir las x antes de empezar a integrar, y cuando suban esta x, el 1 ya no se tendría que escribir, o separar el 1 medio, pero acá en este caso no habría caso de escribir el 1. No se escribe 1x a la menos 4, sino nada más x a la menos 4.
El 1 se escribiría solamente en este caso porque hace pareja con el 2 como un medio, como el número que va a acompañar a la X. Esta de E no se va a hacer, la 34 tiene E tampoco, la 36 tiene E tampoco. La 38 es agregar una variable porque es un número el que están ustedes integrando, entonces hay que agregarle la variable y luego simplificar. Entender que multiplicación por 0 es 0, ¿no? En la 40 hay que cambiar las raíces a potencia y después de que cambies esta raíz a potencia hay que subirla y después de eso hay que integrar. 42 hay que multiplicar y después de multiplicar y tener un paréntesis a potencia 1, después hay que integrar. La 44 no se ve, pero es el 44, lo van a escribir como 44 en su tarea. Está al cuadrado, acuérdense que debe estar a potencia 1 para integrar término por término. Entonces hay que multiplicar z más 2 por z más 2 o usar la regla del binomio para elevar al cuadrado y después de que ya tengan a potencia 1, ya integran término por término. Esto, hay que convertir la raíz, esta raíz a potencia y después hay que subir la x y quitar el 1 y ya que hagamos eso, vamos a multiplicar paréntesis por paréntesis o regla del binomio para quitar este cuadrado. Y ya que tengamos el paréntesis a potencia 1, ya se integra término por término. Esta no se hace porque tiene... Entonces, acuérdense que estos números, aunque no se ven, los deben de deducir. Él es un 38, ¿de acuerdo?